Vamos a Marcos 3:13, por favor. Marcos capítulo 3, verso 13. Palabras de Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Llamó a los que él quiso. Nosotros no podemos meternos con lo que él quiere, y él llama a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Dios respeta mucho tu apreciación de alguna persona o de alguien. Capaz para alguno de ustedes, algún líder no es merecedor de ese puesto, o capaz piense que el pastor no calza para aquí. Por cierto, tiene toda la razón, pero Él no nos llama porque califiquemos o porque calcemos en algún lugar. Nos llama porque Él quiere. Y si Él lo quiso así, pues gloria al Señor. No vivimos para su voluntad, caminamos de acuerdo a su voluntad, y llamó así a los que Él quiso. Capaz mucha gente dirá, pero ¿por qué llama a Pedro si Pedro es violento? Yo conozco a ese Judas, ¿y por qué lo llamó a él? Pues Él quiso. Y lo bueno es que ellos vinieron, respondieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La semana pasada hablé sobre el propósito principal del discípulo, y es que estén con Él, que pasen tiempo con Jesús, que pasen tiempo en su presencia, que pasen tiempo cultivando esa comunión y esa relación con su Señor, con su Salvador, con su Creador. Fue el propósito principal por la cual Jesús llamó a estos 12. Estos 12 caminaron aproximadamente 3 años viendo a Jesús, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo hacía la obra de Dios en la tierra, y ellos empezaron a ver, a absorber, a captar ese espíritu. Por eso muchas veces Jesús tuvo que corregir de alguna manera a los discípulos, principalmente cuando estaban entendiendo mal el evangelio, cuando estaban orando para que el fuego de Dios cayera y consumiera toda una ciudad. Y Jesús les dijo, bueno, ¿de qué espíritu sois? Porque yo no vengo a perder a nadie, sino que yo vengo a salvar. En ese proceso estaremos todos, donde muchas veces nos equivocaremos, pero dile que a tuyo no te quedarás sin una corrección. Para eso es la corrección, para enderezar nuestras vidas. Mi tema de hoy es discípulos que proclaman el evangelio. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Amén. Hay pocos todavía, a ver si al final se unen todos. Este evangelio es proclamado por la boca de los discípulos del Señor y será propagado por todo el mundo a través de ellos. Este evangelio no es propagado por simpatizantes. Este evangelio no es propagado por aquellos que simplemente usan la iglesia para calmar su conciencia. Este evangelio no es propagado por aquellos que solamente buscan algún beneficio de Dios para satisfacer sus deseos egoístas, para satisfacer y cumplir sus agendas egoístas. Este evangelio es proclamado y es propagado por discípulos. Por discípulos. Y discípulos que en primera instancia han sido llamados a estar en comunión con Jesús, en la presencia de Él, llamados a conocerlo, llamados a ser ministrados por Él, pero también llamados a captar de su espíritu para que hagan la obra de Dios en esta tierra. Ahora, no podemos subestimar esta predicación. No sé cómo usted mire la tarea de evangelismo. No sé si para usted no sea importante, o tal vez para usted solamente sea importante ir a la iglesia o venir y sentarse y nada más. Pero sin importar cuál sea su perspectiva acerca del evangelismo, vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice Dios con respecto al evangelismo? Que no es otra cosa que la predicación del evangelio. ¿Qué nos dice la palabra correspondiente a la predicación del evangelio y al evangelismo? Nos dice algo muy importante, que lo dice Marcos 3:13: te llamo para que estés conmigo y para que prediques.
Dos cosas importantes que la cual Jesús nos acentúa y nos deja muy claro en cuestión al discipulado. Y le dice, yo llamo a 12, estaba llamando a 12 y le dijo, yo lo voy a llamar con dos propósitos. Primero, que pasen tiempo conmigo, que tengan una relación conmigo, que me conozcan, que tengamos comunión, que nos conozcamos mutuamente. Y lo segundo que va a pasar es que predicarán este evangelio. Entonces, si para usted no es importante la predicación del evangelio, si para usted no es importante el evangelismo, para el cielo lo es. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser parte de un equipo de alabanza. Jesús no vino a ser parte de un equipo de servidores o de intercesores. Jesús no vino a levantar una orquesta para colocarlos en alguna tarima. Jesús no vino a levantar diáconos. Jesús no vino a levantar servidores. Jesús vino a levantar discípulos que prediquen el evangelio. Toda persona, si usted lee los 4 evangelios detenidamente, toda persona que se encontraba con Jesús, o que Jesús hacía algo por ellos, o que Jesús los sanaba, Jesús los liberaba, Jesús los confortaba, todas estas personas terminaron predicando el evangelio, sin importar qué clase de pecado hayan cometido y sin importar qué clase de errores tengan. Hoy tal vez mucha gente use sus errores y sus pecados para no hacer la obra de Dios, para separarse del Señor, para aislarse y cortar toda comunión con el Salvador Jesucristo. Pero tenemos el fiel ejemplo de la mujer samaritana. No es que había pecado hace unos 10 años, no es que había pecado hace un par de años, estaba con 5 maridos actualmente. Actualmente esa mujer vivía con 5 maridos, pero se encontró con Jesús. Jesús le dio del agua que podía saciar completamente su vida, y ella ya no tendría que recurrir o refugiarse a 5 hombres. Esta mujer estaba desesperada porque se dio cuenta que 5 hombres a la vez no la podían saciar. Jesús tuvo que decirle: 5 maridos tienes y aún el que tiene no es tu marido. Estás vacía por dentro, estás seca. Estás buscando en fuentes equivocadas, buscando saciarte en hombres y vas a seguir vacía. Pero yo tengo agua donde sí te vas a saciar y nunca más tendrás que volver a buscar en otra fuente. Esta mujer en su desesperación dijo: Señor, entonces dame de esa agua, porque me sigo secando, porque sigo estando vacía. Dame de esa agua. Jesús le entregó el agua, su vida cambió completamente, y después de ese encuentro en el pozo de Jacob, salió a predicar y a testificar de lo que Jesús había hecho en su vida. Y dice la palabra que toda Samaria creyó en Jesucristo por la predicación de esta mujer de 5 maridos. Amén. Tus errores y tus pecados no es para no hacer, es para correr a Dios, para buscar esa fuente y hacer lo que Dios requiere que hagamos en esta tierra. El día que usted recibió a Jesucristo, no se fue para el cielo, lo dejaron aquí. Recibió a Jesús, lo creyó como Señor y Salvador, pero seguimos aquí porque tenemos una tarea, y es propagar este evangelio por todo el mundo, empezando en nuestra ciudad, empezando en nuestra nación. Si hoy no estamos propagando este evangelio, tenemos un problema, y está aquí adentro. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Había mucha gente en el tiempo de Jesús que iba a la iglesia, pero que no propagaban el evangelio. La propagación del evangelio tiene como resultado, primero, mi relación con Jesús y el poder que Él tiene para salvar y liberar vidas, porque me salvó a mí y me liberó a mí. Y yo de eso testifico, de eso predico, de lo que Dios hizo por mí. Tengo que contarle al mundo lo que Dios hizo por mí, y no solamente por mí, lo que ha hecho por toda la humanidad. Entonces eso es mi sustento, esa es mi esencia para yo seguir propagando el evangelio. Somos muy común de propagar las malas noticias, y mira, ya no voy a poder ir a la iglesia porque la cosa está difícil, y propagamos malas noticias, propagamos que la economía está mal, propagamos la delincuencia, propagamos los apagones, pero no podemos propagar este evangelio que puede traer liberación y la solución a toda sociedad. Jesús cambia el mundo no con miles de personas dentro de una congregación. Dios cambia el mundo con miles de personas saliendo a las calles a predicar este evangelio.
Si Jesús hubiese quedado por sus 33 años escondido en una iglesia, solo orando por las almas, pues eso haríamos entonces. Pero Jesús no se quedó en una sinagoga, en 4 paredes, orando por las almas. Oraba por las almas, oraba las noches, pero en la mañana, en todo el día, salía y predicaba este evangelio. Entonces, si soy seguidor de Cristo y mi modelo a vivir es Jesucristo, yo debo también seguir su pisada. Y si Él oraba, yo oro. Y si Él buscaba a Dios, yo busco a Dios. Si Él se llenaba de la palabra, yo me lleno. Pero si Él predicaba, yo también predico. Amén. Entonces Jesús dijo: miren, yo necesito a 12. Voy a empezar esta gran tarea con 12. Los llamó y le dijo: quiero que vengas tú. Y ellos aceptaron. Fueron donde Jesucristo y les dijo: los llamo para 2 cosas. Primero, que estén conmigo. Vamos a caminar conmigo. Van a oírme, van a conocer mis deseos, van a saber mis planes, van a ver cómo se hace esto, y después van a predicar, van a replicar lo mismo que han visto, cómo se hace esto. Entonces, para Jesús y para el reino de los cielos, la predicación no es algo de subestimar. Ya conmigo, porque ella tiene tanto poder. Ya conmigo, ella tiene tanto poder. Un poder que no conocemos todavía y que no hemos llegado a imaginar. Usted no sabe cómo puede bendecir a alguien por solamente predicar su palabra. Usted no sabe cómo puede salvar a alguien con tan solo predicar la palabra. Pero es interesante que Jesús primero nos llama a pasar tiempo con Él. ¿Cómo está tu tiempo con Él? ¿Cuánto tiempo le das a Él? De tus 24 horas, ¿cuánto le corresponde a Dios? ¿O cuánto le das a Dios? Si no somos capaces de pasar tiempo con Dios, no seremos efectivos en nuestra predicación. Porque lo que le da efectividad a la predicación no es el conocimiento, no es la habilidad, no es la gracia, no es algún don o algún talento. Lo que le da efectividad a la predicación de cualquier creyente es que el que está predicando está pasando tiempo con Jesús. Lo que te va a dar efectividad, lo que te va a dar poder, lo que te va a dar autoridad cuando abras tu boca y proclames la palabra, será tu tiempo que pases con Dios. Nuestra efectividad en la predicación del evangelio depende mucho de nuestra comunión con Él. Amén. En un matrimonio donde la comunión es fuerte o la relación es muy fuerte, siempre habrá esa diferencia. Mi esposa me contaba algo que había pasado. Yo estaba por recogerla en un lugar y para mí es normal llamarle y decirle muñeca y darle los piropos: muñeca, amor mío, mi chocolate y todo lo que puedo imaginar. Y ella responde igualmente: papacito, me dice, dígame, mi muñeco. Yo no sabía quién estaba alrededor de ella. ¿Y sabe la pregunta que le hicieron? ¿Que usted recién se casa? ¿Que usted recién se casa? Y él dice: no. ¿Y por qué? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya 10 años. 10 años. Y ella respondió algo muy importante: es que el amor no se deja de cultivar. Cuando se deja de cultivar, ya a la esposa le llaman por su nombre y al esposo por su nombre. Ya se perdió ese afecto, ya se perdió esa sencillez, ya se perdió ese romanticismo, porque hicimos de la persona una costumbre en vez de ver el matrimonio como algo que hay que construir todos los días de nuestra vida. Lo mismo pasa con el Señor. A veces somos secos cuando nos toca hablar de Él. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado esa relación. Pero habrán otros que son apasionados cuando hablan de Él, porque se han encargado de cultivar esa relación. Usted verá gente que servirá con una cara de limón exprimido, y habrá otros que servirán con pasión,
Y usted dirá, ¿por qué ellos sirven con una actitud diferente y los otros con otra actitud diferente? Por su relación con Dios. Por su relación con Dios. Amén. Cuando en el matrimonio no se cultiva la relación, el hombre se cansa de la mujer y la mujer se cansa del marido. ¿Sí o no? Y cuando llega ese cansancio, lo próximo es pensar en separarse. Ya no lo soporto porque te cansaste. Ya me quiero ir porque te cansaste. No es que te cansaste, es que se dejó de cultivar esa relación. Se dejó de darle tiempo a esa relación. Se dejó de darle tiempo de calidad a la esposa, tiempo de calidad al esposo. Y no me hablo que los dos van y se van a comer y cada uno está en su teléfono porque están en sus asuntos. Eso no es calidad. Usted debe de aprender y enseñarle a sus hijos una buena cultura, que si usted va con su familia, cero teléfono. A disfrutar con la familia, a disfrutar con la esposa, a disfrutar con los hijos. Porque si usted con los hijos y está con el teléfono en las redes, con su esposa y con su esposo, está con el teléfono con las redes, con Dios hará lo mismo. Está orando y respondiendo mensajes, escuchando la prédica en el culto y respondiendo llamadas. Amén. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Tener tiempo de calidad con el Señor, donde apago toda distracción porque quiero seguirlo conociendo, seguir enamorándome de Él, porque todo lo que yo haga para Él siempre será el resultado de mi relación con Él. Si no hay pasión para servir, hay un problema, y no está en el lugar de servicio, está en el lugar de comunión. Si mañana alguien no quiere servir, la pregunta que yo le pudiera hacer: ¿cómo está tu tiempo de comunión? Y estoy más que seguro que el 99.99% diría que ya no oran como antes, que ya no buscan a Dios como antes. Entonces lo primero que pagan los platos rotos es el servicio a Dios, la adoración a Dios. Pero en el matrimonio, cuando se cultiva ese amor, cuando los piropos no han dejado de existir, cuando todavía hay el romanticismo, cuando todavía hay el detalle, viven apasionados 10, 15, 20 años, 30 años. Ah, pastor, yo tengo a mis padres que viven 50 años juntos, pero ¿cómo lo viven? ¿Como un infierno? ¿Soportándose porque no queda de otra? Porque es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos, y ¿qué más me toca? ¿Así vas a vivir 50 años? ¡Qué martirio! ¡Qué infierno! Si usted va a vivir y su deseo es hasta que Cristo venga, vívanlo apasionadamente. Y para eso hay que cultivarlo todos los días. No es, ay, ya me casé, chévere. No, se casó, recién empieza. Recién empieza a construir su hogar, su familia, su matrimonio. Queremos entonces ser efectivos en la predicación del Evangelio. Seamos primeramente efectivos en nuestra relación con Dios cuando Él nos llame, porque a todos nos llama, y a los que Él llamó en Marcos vinieron a Él. Y cuando Él te llama, ¿ya fuiste? ¿Ya respondiste? ¿Ya viniste a Él? Cuando te tocó el corazón a las 10 de la noche y te dijo vamos a orar, cuando te tocó el corazón a las 8 de la mañana y te dijo vamos a orar, ¿fuiste a Él? Ellos fueron y le dijo, mira, yo quiero dos cosas con ustedes. Primero, que estén conmigo, porque después los voy a enviar a predicar. Jesús requiere que sus discípulos sean efectivos, no solamente que prediquen el Evangelio, sino que su predicación sea efectiva en esta tierra. Mateo 28, 16. Mateo 28, 16, lo leemos rápido. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Jesús ya había sido resucitado, su cuerpo glorificado, así que estaba en gloria Jesucristo, y ellos le adoraron. Pero algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esto sería otro tema, pero ¿qué tanto poder tiene el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús no dijo esto al inicio y lo dice al final? Porque al inicio todavía no había ganado en su totalidad la potestad sobre el mismo infierno. ¿Me entiende? Una vez que Él fue crucificado, que fue el plan de Dios desde el inicio, fue llevado a la tumba. El plan de Dios fuera que Jesús descendiera a las partes más bajas, le quitara a Satanás la llave del Hades y de la muerte, y dejara al infierno sin autoridad sobre las almas. Ya la muerte no iba a trabajar para Satanás. Ya la muerte, o sea, ya Satanás no iba a decidir quién va a donde Él. Ahora el quien tiene las llaves es mi Padre Celestial, y Él decide. Él decide. Y en la decisión de Él no es en base a las obras nuestras. La decisión de Él es en base a la obra de Jesús en la cruz. Los que creyeron en Él se salvaron ya. Entonces el infierno quedó sin autoridad. Y entonces cuando Jesús resucita y vence a Satanás, vence a la muerte, se burla de ellos, dice la palabra, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús declara esta palabra: ahora toda potestad me es dada. O sea, Jesús dijo: ahora no hay nada que yo no pueda dominar. No hay lugar donde yo no pueda ejercer autoridad. No hay lugar donde yo no pueda manifestar mi poder. Mi poder está en el cielo, mi poder está en la tierra. Y mi poder, acabé de vencer a Satanás en el mismo infierno. Y ese mismo poder y esa misma autoridad ahora se las doy a ustedes. Y bautizarán ahora en mi nombre. ¿Por qué? Porque ahora ese nombre tiene poder. Ahora predicarán en mi nombre. ¿Por qué? Porque ahora ese nombre tiene poder. Cuando vayan a pedir algo, no dijo Jesús, pídanlo en mi nombre, porque ahora ese nombre tiene poder. O sea, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay en el mismo infierno podrán detener lo que yo pido en el nombre de Jesús. Dios no nos responde, Dios no obra, Dios no hace milagros por mi conducta, sino por el nombre de Jesús. Jesús les dijo: hasta ahora habéis pedido mal, pero ahora todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada. Mi nombre hace temblar el cielo, mi nombre hace temblar la tierra, mi nombre hace temblar el infierno. Así que lo que tenemos hoy es la potestad que Jesús ganó sobre todo este universo, y con ella vamos a seguir venciendo a Satanás en nuestras calles, en nuestras ciudades, porque Él tiene toda potestad. Amén. Por eso cuando usted diga en el nombre de Jesús, debe de saber y creer que todo lo que haga el diablo tendrá que caer. En el nombre de Jesús, Satanás soltará nuestra economía. En el nombre de Jesús, Satanás soltará nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús estamos sanos, estamos bendecidos. En el nombre de Jesús toda cadena se rompe. Pastor, ¿por qué? Porque en ese nombre hay toda potestad. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre, ahora sí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No somos discípulos en desventaja en esta tierra. Tenemos ventaja, pero a veces somos derrotados por ignorancia. Vas a permitir que el apagón te venza. Si usted lee la Biblia, no hay excusa para caminar en derrota. No hay razones para caminar vencidos. Como alguien que tiene el nombre de Jesús, al cual el nombre de Él se dobla toda rodilla, usted se va a doblar ante las rodillas que se tienen que doblar ante Él. Yo no me voy a doblar ante Satanás, porque mis rodillas no se doblarán ante Satanás. Mis rodillas no se me van a doblar ante la escasez. Mis rodillas no se me va a doblar ante el sistema. Mi rodilla se doblará ante mi Señor Jesucristo, y mi boca confesará que Él es Rey y Salvador. Y ¿sabes qué? Ante ese nombre también Satanás tendrá que doblegarse. Ante ese nombre también el pecado se va a doblegar. Ante ese nombre la enfermedad va a doblegarse, la pobreza a doblegarse, porque dijo que toda rodilla
Toda rodilla se doblará ante Él, Señor y Salvador. Ahora, entendamos lo siguiente: si toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es Salvador, ese nombre no se lo dieron al infierno, ese nombre no se lo dieron a Satanás, nos lo dieron a nosotros. Yo puedo tomar ese nombre y ahora si la enfermedad se dobla, no por lo que yo soy, sino porque tengo ese nombre. La pobreza se humilla, no por lo que yo soy, sino porque tengo ese nombre. Amén. Así que dígale con tuyo: yo tengo el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y las tinieblas no van a tomar mi país, el diablo no va a tomar mi país. Y en el nombre de Jesús quebrantamos toda obra de Satanás que se ha levantado para detener el avance y crecimiento de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Yo tengo el nombre, diga: yo tengo el nombre. Yo tengo el nombre. Y en el nombre de Jesús no pereceré. En el nombre de Jesús veré su gloria. Amén. Primero, los discípulos han sido llamados con un propósito. Marcos 3:13. Los discípulos han sido llamados con un propósito. La victoria de Trump es el resultado de la proclamación de la palabra de un profeta llamado King Clement. Qué interesante que después de haberlo proclamado no pasa mucho tiempo y el hombre tuvo que partir de la tierra. Pero si hoy está Trump en esa posición de autoridad es debido a la oración de un pueblo y a hombres que no han temido en proclamar la palabra del Señor. Damos gloria a Dios porque Él va a limpiar lo que tanto daño han hecho estas comunidades. 3:13. Después subió al monte otra vez y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este es el primer llamado a los 12. Y miren lo que digo: no los llamó y le dijo ahora les doy. No, los llamo para que tengan. Aquí Jesús no les delega aún la autoridad. Aquí Jesús aún no les entrega el poder. Nada de eso. Jesús solamente le dijo: yo los llamo, quiero que estén conmigo, los voy a enviar a predicar, pero tendrán. Los llamo para que tengan autoridad, para que tengan poder sobre demonios y sobre enfermedades. O sea, había un llamado de Jesús para los discípulos, y que estos discípulos que no solamente seguían a Jesús, que no solamente aprendían de Jesús, sino estos discípulos iban a ser llamados a recibir algo de Jesús para continuar con la tarea sobre esta tierra. Y le dijo: yo voy a darles autoridad, pero dependerá primero de ustedes. Si usted lee a Jesucristo, instantáneamente Jesús no delega autoridad e instantáneamente Jesús no delega poder. Jesús le dijo: mi deseo es darles autoridad, mi deseo es darles poder. Ahora, Dios nos ha llamado a ser discípulos, y no solo a creyentes de bancas, acomodados a asistir solamente a la iglesia un domingo, sino que quiero decirle que hay un propósito más alto, más elevado en el Señor. El creyente común se acomoda a una silla, pero Dios quiere llevarte a un propósito más alto, que seas un discípulo de Él para llevar su obra en esta tierra y glorificar su nombre. Jesús no los llamó a los discípulos, escuche esto, para que se llenaran de conocimiento. Jesús no los llamó para darle 3 años pura información del reino de los cielos. Jesús los llamó y les dijo: yo quiero que ustedes que caminen en autoridad, caminen en poder. Porque Satanás sabía que lo que tenía doblegado al mundo no era Herodes. Lo que tenía doblegado a Israel no era Poncio Pilato, no era el César. Lo que tenía doblegado a el mundo, a Roma, lo que tenía cautivo a Jerusalén, no eran gobiernos, no era la política. Él no les dio autoridad para quitar y poner presidentes,
Escuchen esto, por favor. Él no le dio autoridad para cambiar la política. Él no le dio autoridad para cambiar esa asambleísta. Él le dio una autoridad más elevada sobre demonios, sobre principados, sobre potestades, que son ellos los que tienen esclavizado y quebrados completamente la sociedad. No es Maduro que ha quebrado Venezuela. No es Biden que ha querido quebrar Estados Unidos. No es Correa quien quiso quebrar el país. Son demonios y principados. Mi autoridad está por encima del presidente, porque el presidente no puede hacer lo que la iglesia puede hacer, porque al presidente no se le dio esa autoridad, pero a la iglesia se le dio el poder y la autoridad. Miren, poder y autoridad no es nada igual, no es nada parecido. Si usted va en su carro, el policía puede pararte, ¿sí o no? Te puede decir: hoy justo vine y me agarraron un operativo. ¿Por qué? Te piden cédula y matrícula, pero ellos no pueden multarte. Ellos tienen el poder para detenerte, pero no tienen la autoridad para multarte. Tú tienes el poder capaz de apresar y agarrar un ladrón, pero no tienes la autoridad para mandarlo a la cárcel. No sé si me explico. Lo que le dio a la iglesia es el poder y la autoridad. O sea, si tengo autoridad sobre demonios. Entonces aquí voy a decir amén. Tenemos autoridad sobre demonios. Tiene autoridad sobre la enfermedad, porque me ha sido dada. Sabemos que hay un organismo que se llama ATM. Los vigilantes, los generales o los cabos, lo que sea, los nombres que tengan, ellos tienen autoridad no por la clase de personas que son, sino porque el organismo representa una autoridad en la ciudad, en el país. Y lo que hace el general mayor es delegar esta autoridad a hombres que muy posible sean adúlteros, que muy posible son borrachos, corruptos, ¿sí o no? Corruptos y todo, pidiendo coimas. Y ellos te dicen: ¿para qué si usted le hace caso? Porque ese uniformito que tienen, a usted lo para donde sea. Y puede ser el adúltero, puede ser un borracho, puede ser incluso uno de las bandas de este país, pero por cargar el uniforme, él tiene esa autoridad para detenernos, para ponernos una multa. Que capaz otras instituciones no tienen esa autoridad, pero podrán tener el poder para detenernos. Podrán tener el poder para que el vehículo lo parquemos a la derecha. Nosotros como iglesia no solamente nos ha dado poder, sino autoridad. Ya conmigo, autoridad. Tengo la autoridad porque me la confiaron. ¿Quién me la confió? El que tiene toda autoridad. Donde quiera que yo vaya, tengo autoridad. ¿Por qué? Porque Él no solamente tiene autoridad sobre una región. Jesús no solamente tiene autoridad sobre el país. Si yo viajo a Panamá, sigo teniendo autoridad. Si yo viajo a otra ciudad, sigo teniendo autoridad. Si yo vivo en la Sergio Toral, tengo autoridad. Y si mañana me cambio al suburbio, sigo teniendo autoridad. Porque la autoridad que me has dada viene de alguien que tiene toda autoridad. Su autoridad no está restringida ni por sectores, ni por barrios, ni por ciudades. No es como la ATM, que en cierta región solamente opera. No, Él tiene toda autoridad. Donde quiera que yo vaya, tengo autoridad. Donde quiera que yo me plante, tengo autoridad. Y como su iglesia está regada en todo el mundo, la iglesia de Jesús tiene autoridad sobre este mundo. Amén. No piense que usted no tiene autoridad sobre su sector. ¿Por qué le digo esto? Para que deje de tener miedo en el sector donde vive. Ah, pastor, es que aquí está pasando esto, aquí está pasando lo otro. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué vas a provocar? ¿Qué vas a manifestar? Si a ti te dieron autoridad. Diga conmigo: Jesús me llamó para que yo tuviese autoridad. Ahora, sabemos que tenemos autoridad, pero dile que a tuyo necesitamos el poder.
el poder. Jesús en los evangelios le entregó autoridad a los discípulos, pero en los hechos el Espíritu de Dios le dio poder. Poder, diga conmigo poder. Diga conmigo poder. El creyente solo espera a que el reino de los cielos haga algo por ellos, pero el discípulo está dispuesto y está esperando trabajar para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Ya conmigo, Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado poder. Cada vez que usted camina aparentemente en un territorio donde Satanás ha ejercido influencia. Si estamos aquí en la Juan Montalvo, no es para ocupar un espacio más. Es para establecer el reino de Dios en la Juan Montalvo. Para destronar principados y potestades. Para destruir demonios y traer liberación a todo un sector. La iglesia no vino a este lugar simplemente a ocupar un espacio más o a hacer una iglesia más de la Juan Montalvo. De ninguna manera. Vinimos para traer liberación. Vinimos para traer salvación. Venimos para traer el reino de los cielos. Tú no vives en ese lugar por casualidad. Tú no vives en ese lugar simplemente porque no tienes más donde vivir. Tú vives ahí con un propósito y es manifestar el reino de los cielos. ¿Tú vas a impedir que Satanás impida que tú le ames, adores y vayas a la casa del Señor? Él va a determinar tus asistencias en los cultos. Él tiene autoridad sobre ti. O sea, tú me estás diciendo que Él tiene autoridad entonces sobre ti, donde Él te dice a qué culto ir y a qué culto no ir. Yo reprendo al diablo. Usted tiene que elevar su fe y tiene que retomar esa autoridad que el reino de los cielos nos ha confiado. Y Satanás es el que tiene que retroceder. Él es el que tiene que huir, porque a mí Dios me dio autoridad para echarlo fuera. No dio autoridad para echarlo fuera. Entonces dile que era tuyo, úsala. Usa esa autoridad. El diablo no va a manejar mi economía. Él no me va a decir cuánto voy a ganar un mes. Novoa tampoco me lo va a decir. El país tampoco me lo va a decir. Porque yo tengo la fuente de toda provisión y es mi Señor Jesucristo. Es el dueño del oro y de la plata. Yo creo en Él, yo confío en Él. No sé cómo vendrá. Capaz vendrá la provisión por medio de cuervos. Capaz vendrá la provisión en un arroyo. O capaz compraré un pescado y ahí encontraré los recursos. No lo sé, pero yo confío en Él porque Él es Dios. Y lo hará de la mejor manera para que su nombre sea glorificado. No lo hará cuando yo quiera. No lo hará como yo quiera. Lo hará para que su nombre sea glorificado. O sea que será poderoso. Será sobrenatural. Será asombroso. Porque el nombre de Él será glorificado en tu vida, en tu familia, en tu economía. Amén. El mundo declara bancarrota, pero mi Biblia me declara que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. El mundo dice que hay escasez, pero Dios me dice que Él abrirá la ventana de los cielos. Escuche, Él no me va a abrir un banco, Él no me va a abrir alguna institución financiera, me abrirá la ventana de los cielos y de allá vendrá la bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Tenemos un Dios fuerte, un Dios de fuente de toda provisión, un Dios real. Eleve la fe, iglesia. Dios nos ha dado autoridad. Diga conmigo, Dios me ha dado autoridad. Me ha hecho rey y sacerdote. Así que no camine como plebeyo. No ande como plebeyo. No mendigue amor. No mendigue aceptación. Usted es un rey y sacerdote, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Usted es un hijo de Dios y camine como tal. Soy un hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Si Satanás te doblegó, si Satanás te tiró de rodillas al piso, si Satanás te hizo creer que vas a perecer, sacúdete del polvo
y vístete de poder, porque la gloria de Jehová amanecerá sobre ti y sobre ti será vista su gloria. Amén. Diga conmigo, yo me levantaré. Diga conmigo, y eso es lo bueno de Jesucristo. A Jesús lo crucificaron, lo mataron, lo tiraron a una tumba, pero salió de ella. Te golpearon, capaz no hay dinero, capaz estás llorando, angustiado, pero saldrás también de ese hueco. Porque si Él resucitó con gloria, yo me levantaré con gloria. Amén. Dios nos llamó para que tuviéramos autoridad, poder y unción para hacer su obra. Vamos a hacer su obra en esta tierra. Pero esta autoridad está conectada a esa relación continua, a la fuente de todo poder. Queremos autoridad, apeguémonos al que tiene autoridad, al Dios de toda autoridad. No hay rincón en esta tierra donde Él no domine. No hay rincón en esta galaxia donde Él no domine. No hay rincón en este universo donde Él no domine. Él domina sobre todo. Él le tiene un nombre que es sobre todo nombre. Yo le sirvo a ese Dios. Yo no le sirvo a Novoa. Yo no le sirvo a este mundo. Yo no le sirvo a Satanás. Yo no le sirvo a un sistema. Yo le sirvo a Dios. Diga conmigo, yo le sirvo a Dios. Y en Él estoy seguro. Diga conmigo, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso para bendecirme. Él es poderoso para darme mucho más abundantemente de lo que yo pida o entienda o imagine. Él es poderoso. Pastor, ¿yo qué debo de hacer? Creer y confiar. Creer y confiar. Así como le creyó a su esposo cuando era novio, que dijo que le iba a hacer feliz, y usted le dijo, creo, y le dijo que sí. Así crea. Crea, porque Dios le está diciendo que lo va a bendecir. Entréguese, porque Él no miente. Capaz Él le mintió, pero Él no miente. Amén. Si algo no sabe Dios es fallar. Él no falla. Dile que a tuyo, tú tal vez hoy estás desesperado, pero Él está contento, porque lo que viene es glorioso. 2. Discípulos que manifiesten el reino de los cielos. Esta iglesia se va a levantar. Vamos a retomar el rumbo que Dios nos había trazado. Vamos a multiplicarnos, a crecer, a fortalecernos. Vamos a levantar más predicadores. Oh, gloria a Dios por la vida de Víctor. Poderosos principios. Mateo 10:5. Mateo 10:5. Estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero anda a otra ciudad. El hecho que no vayas a una no indica que no vas a ir a la otra. Anda a las otras. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el tema de predicación de estos apóstoles? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, que ese reino no se acercaba a tal región, a tal ciudad, si los apóstoles no iban y predicaban ese evangelio. O sea, que el reino de los cielos trabaja con la predicación del evangelio. Donde no hay predicación, no hay reino. Por eso, en vez de estar llorando porque mi cuadra está difícil, predica en tu cuadra donde está difícil. Porque el reino de los cielos no se manifiesta porque me pongo a llorar. El reino de los cielos se manifiesta porque me pongo a proclamar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, esta predicación requiere fe. Requiere fe. Levante su mano y diga: Señor, dame un espíritu de fe para creer en lo imposible, para creer en aquel que da vida a los muertos. Dame fe, Señor, espíritu de fe sobre mi vida.
¿Saben por qué? Porque lo que me llama la atención es que Jesús nos le está diciendo: cuando ustedes sientan alguna corriente en su cuerpo, sientan alguna emoción en su cuerpo, digan que el reino de los cielos se ha acercado. No, Jesús dijo: vayan y digan, porque cuando digan sucederá. Si no lo dicen, no sucede. ¿No nos dijo Jesús cuando habló sobre aquel montaña que todo lo que yo dijera, creyendo sin dudar, sucederá lo que yo dijera? Jesús los estaba entrenando a ellos a aprender a hablar. A aprender a hablar. Y no solamente a aprender a hablar, sino a creer lo que hablan. Entonces, cuando fue la hora de ya enviarlos a la tarea de la predicación del evangelio, ya habían sido entrenados. Y Jesús les dijo: ahora vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Capaz ellos no se iban a imaginar el resultado. Capaz no iban a dimensionar qué sucedería si yo confesaba la manifestación del reino de los cielos. Pero estoy más que seguro que cuando ellos empezaron a decir: el reino de los cielos se ha acercado, los demonios empezaron a huir. La enfermedad empezó a huir, empezó a venir liberación, empezó a venir sanidad, empezó a venir restauración. Y solamente ellos diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia que ellos llegaron contentos porque los demonios se les sometían, porque la enfermedad huía, porque habían sanidades y milagros, con una sola declaración: el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo: voy a cambiar mi declaración. Ya no voy a decir venga tu reino, sino que voy a decir: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué, pastor, ya no digo venga tu reino y ahora digo el reino de los cielos se ha acercado? Porque yo soy hijo del reino, soy su embajada en la tierra, y como estoy en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a la Juan Montalvo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. El reino de los cielos se ha acercado a tu cuadra. ¿Por qué? Porque estás tú. El reino de los cielos se acercó a tu sector. Porque estás tú. Decláralo. Id y decid: el reino de los cielos. Diga conmigo: el reino de los cielos. Pastor, mataron en la esquina. El reino de los cielos se ha acercado. Verso 8: saná enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, échalos. Ya conmigo: vamos a echar a estos demonios que están atormentando nuestras cuadras. Vamos a echar a estos demonios que están atormentando nuestra ciudad. Aunque se vistan de choneros, aunque se vistan de esta mafia, pero vamos a echar fuera esos demonios. La osadía que tenía David Wilkerson tendrá que regresar a la iglesia, de decirle a aquel matón: si tú partes cada pedazo de mi cuerpo te dirá que Cristo te ama. Amén. Vamos a entrar a casas donde esas casas viven los líderes de estas mafias. Capaz esa casa o ese líder de la mafia es el que tiene la autoridad en el barrio que a ti tanto te atormenta. Pero esa autoridad que él tiene, ese hombre, se la dieron a esta tierra. Se la dio un hombre que no sé dónde la sacó. Pero la autoridad que sí tengo yo y la que usted tiene, viene de aquel que tiene toda potestad. Así que cuando alguien o cuando usted entra a esa casa, uno mayor entró. No, yo pensé que iba a gritar. Uno mayor entró. ¿No dijo Jesucristo que cuando hay un principado está el hombre fuerte y tiene atado la casa? Viene uno mayor. ¿Saben por qué soy mayor? ¿Saben por qué usted es mayor en las calles? Porque tengo al Cristo resucitado. Porque me ha dado toda potestad. Porque tengo toda autoridad. Y tengo la autoridad para atar esos demonios. Tengo la autoridad para echarlos fuera esos demonios. Porque uno mayor entró. Amén. Oh, yo fui matón. Yo he matado a 20. Yo he salvado a 100. Pues que yo asesiné a 30 y yo ya llevo dando vida como a 300.
Así que no me ganas y no me voy a intimidar. Vengo aquí para decirte que Jesús vino a salvarte. Y tú serás uno más en mi lista. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué no creer que veremos a esos líderes alabando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios? Y haya paz en la Juan Montalvo, haya paz en su cuadra, haya paz en su barrio. Estamos en una guerra y no la vamos a perder, porque hasta el día de hoy Cristo ha perdido ni una. Vamos a ganar y pondremos el nombre de Jesús en alto. Jesús nos enseña que no habrá manifestación del reino de los cielos a menos que los discípulos empiecen a predicar este glorioso evangelio. Ya conmigo, necesitamos reclutar. Dile que a tuyo te unes al reclutamiento. Estamos reclutando, esta iglesia está reclutando soldados. El reino de los cielos está reclutando soldados. Si usted no puede salir con nosotros los miércoles, si no puede salir algún sábado, salga cuando pueda, pero predique. Tire bala, declare palabra, ore por los enfermos, establezca el reino de los cielos, porque este gran ejército de salvación es de millones en todo el mundo. Y esta guerra la vamos a ganar. ¿Por qué le digo esto? Pastor, usted lo está diciendo. No, ya está escrito. Vaya Apocalipsis y dirán: y estos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Quiénes son los que vencen? Los que han creído en el sacrificio de Jesús como Cordero de Dios y la predicación de la palabra. Así que yo me veo en esa lista. ¿Usted también está ahí? A su nombre. Si queremos ver el reino de los cielos manifestado en la tierra, en nuestra ciudad o en nuestras propias vidas, aún en este país, no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes. Sal de las cuatro paredes de la intimidación. Sal de las cuatro paredes del afán. Sal de las cuatro paredes de la tristeza. Debe de salir de ahí. Dios no te llamó para que estés ahí. Satanás preparó un horno de fuego para Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero el horno de fuego no fue preparado por Dios. Yo sé que a más de uno voy a bendecir con esto. Vuelvo a repetir: Satanás preparó para Sadrach, Mesach y Abednego un horno de fuego, pero ¿sabe lo que Dios había preparado? Un trono para ellos. Señor, despiértalos. Satanás preparó un horno de fuego para Sadrach, Mesach y Abednego, pero eso no fue lo que Dios preparó. Dios preparó para ellos un trono, una promoción, una exaltación. Así que dile que el tuyo, lo que hoy sufres, no fue de Dios. Dios tiene algo mejor, más grande, pero te garantiza Él que en ese horno vendrá el cuarto hombre. En ese horno verás su gloria. En ese horno Él estará contigo en ese proceso. ¿Por qué? Porque Él va a sacarte de ahí y llevarte al lugar donde Él diseñó, donde debes de estar. La tumba fue preparada por Satanás, pero un trono fue preparado por el Padre para su Hijo. La tumba no la preparó la preparó Dios. La escasez no la preparó Dios. Tu enfermedad no la preparó Dios. Dios preparó una vida abundante, pero de ahí te levantarás, de ahí saldrás y te sentarás donde fuiste llamado a sentarte. ¿Saben por qué? No. Porque en el reino de los cielos estamos sentados. Somos reyes y estamos con Cristo juntamente sentados en lugares celestiales. Así que salga de esa cueva y vamos a ver la gloria. Vamos a ver a Dios obrar. Si no predicamos el reino de los cielos, el reino de los cielos no se manifiesta. Vamos a salir de estas cuatro paredes. Vamos a salir de estas cuatro paredes. Yo sé que no habían oído. Dile que a tuyo, también sal de esa posición de servicio dentro de la iglesia. Sal y predica. La salvación y los milagros son una de las manifestaciones del reino de los cielos.
Es una manifestación del reino del cielo. ¿Me preparan un micrófono, por favor? Mamá, ¿puede dar el testimonio? Ahorita me acordé. Venga, mamá. El testimonio de aquella mujer que cuando usted entró me comentó, empezaron a llorar. ¿Qué es que pasó? Cuéntelo. Pasó aquí en la Juan Montalvo, por cierto. Gloria a Dios. Gracias, Señor, de aquella mujer. Y no paraba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba y no podía hablar. Me avancé donde ella, la abracé. Ella se sentó en las gradas de su entrada de su departamento. Y después que se calmó dijo: vi a Jesús. Ese es el poder de Dios. Cuando tú y yo nos ponemos delante de Dios, Él es el que se aparece a toda persona que Dios sabe que necesita una visitación de Dios. Ella ahí está. Esa mujer vio a Cristo de la gloria. Aleluya. Eso es lo que hacemos cada miércoles. Y hay muchos testimonios más, sino que después no predico yo, imagínense. Pero cuando predicamos el reino de Dios, van a ocurrir estas manifestaciones. Es un reino invisible, pero que es más real que este. Vamos a ver enfermos. Vamos a ver experiencias en las calles. La iglesia debe de aprender a salir a las calles de su propio país que quiere conquistar para Jesús. ¿Usted quiere conquistar almas? Predíquele a las almas. ¿Quiere conquistar su barrio? Predique en el barrio. Donde usted predica hay reino, y donde no predica no hay reino. Queremos salvar este país. Y dile que tuyo, sal y salva el país. Sal y predica sobre las calles de este país. Es imposible que querramos ver un país salvo, ver una ciudad salva, y no podamos caminar y recorrer las calles del país que queremos salvar, de la ciudad que queremos salvar. Pastor, me voy para la China porque aquí ya no se puede vivir. La delincuencia está terrible, muchos apagones, la delincuencia ha subido. ¿Y usted cuándo sube su predicación? ¿Cuándo? ¿Cuándo Satanás lo va a sacar de su lugar de su asignación? Yo voy a sacar a Satanás. Amén. Amén o no amén. Para los que no saben, quisieron extorsionar esta iglesia. Empezaron a enviar mensajes queriendo extorsionar. Le dije a la secretaria: por un momento bloqueé ese número y voy a orar, pero ese hombre o cae muerto, o lo meten a la cárcel, o se confunde, pero no van a tocar a esta iglesia. Y efectivamente, no sé de dónde está ese hombre, pero no han vuelto a escribir. Yo creo en Dios. Yo creo en el poder de la oración. Yo no le sirvo a un Dios en vano. Tercero, Dios llama a discípulos que sean dignos de su alimento. Dignos de su alimento. Jesús no le mezquina a ninguno de sus discípulos. Dijo alguien: el que le sirve a Dios, Dios paga. Pero hoy me atrevo a modificar esa reunión, esa frase: el que le sirve a Dios bien, Dios le paga bien. El que le sirve a Dios bien, Dios le paga bien. Mateo 10:9. Esto me encanta. Mateo 10:9. No os proveáis de oro. Dile que a tuyo: no os proveáis de oro, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas y de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su... Yo hubiese dicho amén, gracias Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo él?
no se provean de nada, déjenme yo proveerles. No se preocupen por llevar oro, no se preocupen por llevar túnica, no se preocupen por su sustento, no se preocupen por su comida. Yo voy a proveerles porque el obrero es digno de su alimento. Dios sabe que necesitamos alimento. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe que hay deudas que pagar, pero Él me promete ser mi proveedor. Diga conmigo, Él es mi proveedor. Él es la fuente de mi provisión. En Él está lo que yo necesito. Pero ¿qué necesito hacer? Trabajar para su reino, hacer su obra, predicar el evangelio. Y Dios me promete, el obrero es digno de su salario. Más adelante el Señor le dice a los discípulos: no tengan miedo si alguien les da de comer, no tengan miedo si alguien los bendice, no tengan miedo si alguien les da algún alimento, no tengan miedo de eso, porque es la promesa que yo tengo para mis discípulos que salen a predicar. El obrero es digno de su alimento. Ahora, hagamos que la economía en el país quebró. No hay fuente de trabajo. Empresas quebraron. Empresas se vinieron abajo. Diga conmigo, pero la empresa del reino nunca quiebra. Entonces, ¿por qué creer, iglesia, por favor? ¿Por qué creer que si las empresas empiezan a quebrar, yo voy a perecer? Cuando Él me dice aquí: no te proveas de nada, yo soy tu proveedor. Solo trabaja para mi reino, porque mis obreros, mis discípulos, los que trabajan para mí, serán dignos. No es un alimento pichirri, es un alimento digno para un discípulo. Por eso la economía nuestra no está sujeta al país. No podemos alarmarnos. Por eso Dios nos dice en la palabra: no envidia la riqueza del pecador. No pongas tu mirada, ya están vendiendo, mírale allá como crecen. Yo tengo a mi proveedor. Ya conmigo, yo tengo mi proveedor. Dios me va a traer el oro, Dios va a traerme la plata, Dios va a traerme las túnicas, Dios va a llenar mi alforja, que es mis alimentos. Dios me va a suplir. Yo voy a hacer su obra en esta tierra. Voy a trabajar para su reino. Ya conmigo, yo voy a trabajar para su reino. Yo voy a servir en su reino. No servimos a un rey malo, no servimos a un rey perverso, tampoco servimos a un reino declarado en bancarrota. Allá no hay ladrón, dice, no hay ladrón que mine. Allá no llega el óxido. Tenemos un jefe que remunera bien de acuerdo a nuestro trabajo para el reino de los cielos. Dios quiere que discípulos empiecen a confiar en el Dios que provee todo. Provee a aquellos que se ocupan de la obra del reino de los cielos. Yo quiero ver la paga de Dios, y vamos a ver la paga de Dios. Los que están viniendo a predicar, créame, ustedes no van a perecer. Los que salen a las calles a anunciar el evangelio, ustedes van a ver la mano de Dios. No se desesperen, no se angustien. Yo no veo a los 12 apóstoles desnutridos, enfermos, anoréxicos, con anemia. Yo veo a esos apóstoles bendecidos. ¿Por qué? Porque tenían la fuente de toda provisión. Si mañana a Jesús se le antojaba llenar otra barca de peces, lo hacía. Lo hacía. Dios está consciente de las cosas que dejamos por hacer su obra. Dios sabe las cosas que has dejado por salir cada miércoles a predicar, las cosas que dejas por salir cada sábado, o las cosas que dejas por salir a cualquier día a hacer la obra de Dios. Está consciente de eso. Yo estaba consciente de que Dios le estaba pidiendo: y dejen todo, tranquilo, yo voy a proveer, yo voy a traer el sustento. El obrero es digno de su alimento. Ya conmigo, yo no voy a perecer en este país. Yo veré a Dios proveyendo. ¿Quién proveyó a Elías en 3 años y 6 meses de sequedad? Fue Dios. Acab no. Acab no. Dios nos va a proveer. Ya conmigo, Dios me va a proveer. Pastor, y con estos apagones, entonces su gloria será mejor. La provisión será más gloriosa. 4. Discípulos que traigan liberación a través de la predicación. Discípulos que traigan liberación a través de la predicación. Marcos 5:1.
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es la realidad que enfrentan muchos sectores de nuestra ciudad, de nuestro país, en muchas naciones, donde son hombres que tienen atemorizado y aterrorizado una región. En este caso era un gadareno que vivía en el cementerio, en los sepulcros. Dice que nadie lo podía atar, nadie lo podía dominar. O sea que él hacía lo que le daba la gana. Si él quería asustar, si él quería lastimar, si él quería dañar a alguien, lo hacía, porque tenía una fuerza del mismo infierno, que aunque le ponían grillos, aunque le ponían cadenas, él las rompía. Y mira su poder, que dice que las desmenuzaba. Era un hombre que estaba completamente poseído por no un demonio, muchos demonios, una legión de demonios. Y este hombre tenía atemorizado Decápolis. La gente tenía miedo, la gente era asustada, la gente estaba siendo trastornada, la gente estaba siendo intimidada, porque había la presencia de demonios controlando Decápolis. Ojo con lo que estoy diciendo. Habían demonios controlando Decápolis, metidos en un hombre. Y dice la Biblia, es muy clara, nadie lo podía dominar. ¿No parece que a veces como que el presidente o el gobierno se le va de las manos la situación del país? No lo puede dominar, no lo puede controlar, no lo puede manejar, no lo puede llevar. Pero Jesús fue muy estratégico en esta visita, principalmente a la tierra de los Gadarenos, a Decápolis. Jesús no estaba pensando en un endemoniado. Jesús estaba pensando en toda una región. El pensamiento de Jesús no era la de los 12 apóstoles, porque cualquiera iría tanta travesía, casi nos ahogamos, casi nos morimos para un alma y tras esa endemoniada. Pero Jesús fue muy estratégico y él decía, yo no voy por un endemoniado, yo voy por una ciudad entera. Pero tengo que contrarrestar primeramente al que tiene esclavizado Decápolis. Él no fue a las plazas, él no fue a los parques, él no fue a alguna plazoleta, él fue en el lugar donde estos demonios ejercían influencia sobre Decápolis. Allá llevó su barco y se estacionó en el cementerio y empezó a bajar. Los discípulos no sabían para dónde iban, y los discípulos capaz empezaron a preguntar, ¿y por qué en el cementerio? Si aquí todo está muerto, ¿a quién le va a predicar? Pero una vez que Jesús puso su pie sobre la tierra, en otro evangelio dice que eran 12 endemoniados, pero en este dice que era uno, y salieron al encuentro. Imagínense cómo haber estado en su condición física, destrozado su cuerpo, porque era muy violento, despeinado, sucio, apestaba pudredumbre por su vida constantemente en el cementerio. Así que el hombre en su condición estaba aterrador. Él dice, Señor, ¿por qué llegaste a atormentarme? No nos atormentes, no nos atormentes. La presencia de Jesús debe ser tan fuerte que tan solamente con llegar a una cuadra, el demonio de esa cuadra sea atormentado. Que tan solamente con llegar a una casa, el principado que tiene gobernando esa casa sea atormentada. Si llegamos a un barrio y los demonios empiezan a manifestarse, entonces la presencia que cargamos de Dios los atormenta. Los demonios son manifestados simplemente cuando son atormentados. Verso 5. Y siempre de día y de noche
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hay ciudades, barrios, familias que están siendo dominadas por demonios. Los demonios principalmente que se oponen a que almas enteras y familias enteras conozcan del Evangelio. Hay un demonio detrás de un hombre borracho, que lo único que quiere ese demonio no es verlo borracho, verlo quebrado económicamente, porque los borrachos no tienen plata. Hay demonios detrás de todo eso. Principados se han tomado ciudades, barrios y familias, y son capaces de usar a hombres y mujeres para trastornar toda una región, para llenarla de miedo y de pavor. ¿No crees que son demonios detrás y representados con figuras en estas mafias? Esos signos no solamente son inventados, esas figuras no son inventadas. Hay demonios detrás de toda esta mafia atormentando todo un pueblo. Pero Jesús trajo liberación. Diga conmigo, Jesús trajo liberación. Y Jesús va a traer liberación a la Juan Montalvo. Y la va a traer a través de la proclamación del Evangelio. Lo que va a destronar a Satanás, lo que va a destronar sus demonios en nuestras calles, será una iglesia predicando con el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia debe de salir. La iglesia no solamente debe de reunirse, nos reunimos, nos capacitamos, somos instruidos en la iglesia, pero nuestro lugar de batalla está allá afuera. Vamos a destronar a Satanás y a sus demonios de nuestras calles. Nuestras calles no le pertenecen a Satanás. Nuestras calles no le pertenecen a sus demonios. Nuestras calles no le pertenecen a estas mafias. Tu economía no le pertenece a Satanás. Tu cuerpo no le pertenece a Satanás. Por lo tanto, declara la palabra de Dios. Declara vida donde hay muerte. Declara salud donde hay enfermedad. Declara bendición donde hay escasez. Declara abundancia donde hay estrechez. Declara la luz de Dios y la gloria de Dios donde hay tinieblas. A menos que destronemos a Satanás y sus demonios, ciudades enteras no correrán tras Jesús. Saltémonos al verso 19. Este hombre ya fue liberado de las ataduras de Satanás y sus demonios. Y este hombre quería seguir ahora a Jesucristo y Jesús no se lo permitió. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: véate a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo conmigo, Él es mi Señor. Esta vez no se llamó como otra vez el Hijo del Hombre. Esta vez se llamó Señor. ¿Saben por qué Señor? Porque le estaba diciendo a Satanás: hey, yo soy el Señor de la tierra. Dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y mira, verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Un hombre endemoniado hasta las patas, un hombre que tenía esclavizado toda una región, una vez que Jesús llegó, ahora se convirtió en el predicador de Decápolis. Esos hombres, esos líderes tienen propósito en Dios. Hay que ganarlos. Porque imagínate la habilidad que ellos tienen de en cuestión de un año intimidar a todo un país. ¿Qué no harían en un año en las manos de Dios? La habilidad que ellos tienen para reclutar, la habilidad que ellos tienen para llegar a los jóvenes, la habilidad que ellos tienen para entrar a la política, la habilidad que ellos tienen para entrar a instituciones en el país. ¿Qué no harían ellos en un año en las manos de Dios? Por eso Satanás no lo suelta. Satanás no lo suelta, porque serían poderosos en las manos de Dios. Grandes instrumentos de salvación, si en un año pudieron intimidar a toda una nación, ¿qué no harían en un año? Salvarían
miles y miles, miles y miles. Tienen la logística, tienen la estrategia, tienen los contactos. Satanás no pudo detener ni impedir la salvación del hermano Raymond Daddy Yankee. Ya no le gusta la gasolina. Qué gran bendición es ahora verlo predicar. Miles de almas. Dios sabía y Dios tenía un plan. Dios lo dejó. Bueno, ¿quieres ser grande sin mí? Bueno, está bien. Que el diablo te ayude, te haga grande y famoso, pero un día me servirás y te usaré. Y le llegó el día. Lo mismo fue con Saulo. ¿Quieres matarme? ¿Quieres perseguirme? ¿Quieres tener autoridad sobre muchas regiones? Pero un día me servirás y te usaré. Amén. Así que hoy esos hombres un día, si le abren el corazón a Dios, le servirán a Dios. Y les conviene que le sirvan a Dios, porque hay una maldición sobre estos narcos. No pasan de 40 años. De esos 40 no pasan. Pero les conviene a ellos entregarse al Señor si quieren vivir. Y vamos a llegar a ellos. Vamos a llegar a ellos. Porque Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Y termino con este último punto. Hay vida en la proclamación de este evangelio. Diga conmigo, hay vida. Hay vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ezequiel 37:3. ¿Alguien está siendo bendecido? ¿Está siendo energizado por la palabra del Señor? Y me dijo: hijo de hombre, Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Dile que tu respuesta es clave. Tus primeras palabras son clave. Amén. Dile que tus palabras son clave. Ahora, escucha bien cómo el Señor se conduce en este escenario. Jesús no se le presenta a Ezequiel y le dice: mira, te voy a llevar a un lugar que es horroroso, putrefacto, pero que yo le voy a dar vida a esos huesos. Dios no le hace eso. Dios no le dice eso, porque sería fácil creer: ah, ya llévame, Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No están entendiendo? Dios no le dice a Ezequiel a dónde lo va a llevar. Dios lo lleva. Lo hace caminar por todo el valle de huesos secos, informándose de su entorno. Hueso por aquí, hueso por acá, el brazo por allá, la pierna por acá, el olor putrefacto, todo de oscuridad, de tinieblas. Pisó capaz la mano de alguien y se la rompió. Y después que Ezequiel ve todo el escenario, Dios le hace la pregunta: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? No sé, usted no se identifica. Si ya se identificó, alégrese. Amén. Amén. Capaz su valle no sea el de huesos secos, sea otro, un valle de escasez, un valle de enfermedad, un valle de problema, pero estás caminando. Pero Dios te va a hacer la pregunta: ¿crees? ¿Crees? Después, mira, Ezequiel, después de haber visto todo el escenario, después de haber caminado por todo el escenario, después de haber visto huesos secos por doquier y en gran manera, después de haber olido este olor putrefacto, de ver un escenario tan antagónico, ¿tú me crees si yo te digo que le puedo dar vida?
Es más fácil creer por un Lázaro de 4 días que creer por todo un cementerio de huesos secos ya de años. No sé si me entiende. O sea, es más fácil creer por un Lázaro que lleva 4 días nomás, a creer por un valle de huesos secos de años. A veces Dios nos asoma con esas preguntas en momentos aparentemente inciertos, pero es ahí donde Dios quiere excavar en tu corazón y ver más que sea una fe como un grano de mostaza. Digo, eso, si solamente tuviera fe como un granito, solo necesito ver un granito nomás. Si tuvieras fe como ese pequeño grano. Llevó a Ezequiel y le dijo: mira, Ezequiel, ya lo viste, tomaste foto, pero voy a hacerte unas preguntas. ¿Vivirán esos huesos? Yo te podré bendecir, podré sanarte. Después de 10 exámenes donde el médico te dijo que no hay remedio, ¿crees? ¿Crees que puedo bendecirte cuando tus cuentas se cerraron completamente? ¿Crees que puedo traer a tu familia aunque hoy no quieran saber nada de mí? ¿Crees que puedo salvar tu país en medio de esta gran ola de violencia? Estemos más pendientes de las preguntas que nos hacen del escenario que vimos. ¿Se dan cuenta que Dios quiere que Ezequiel se conecte a la perspectiva de Dios frente al escenario que Ezequiel también estaba viendo? ¿Vivirán estos huesos? Tú sabes, porque tú eres Dios. Tú sabes, porque eres Dios. Tú lo sabes. Bueno, ya que me has dado la potestad, verso 4, ya que me has dado la potestad, dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Siguiente verso. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Pastor, me van a decir loco por hablarle a lo muerto. El primer loco, usted no será el primero, ya será por el segundo, pero ya hubo uno. O sea, usted el primer loco no será, capaz el 10, porque ya hubo uno que se atrevió a hablar con huesos putrefactos. Él no le dijo: di a los 4 vientos, o alza tu mirada, di a estos huesos, míralos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué seco hay en tu vida? ¿Y qué declaras sobre lo seco? ¿Qué seco hay en tu escenario? ¿Y qué es lo que estás declarando sobre lo seco? Si vas a seguir declarando que no hay, si vas a seguir declarando que hay enfermedad, si vas a seguir declarando destrucción, pues seguirás en ese escenario. O sea que lo que te sacará de ese escenario, lo que cambiará tu escenario, será tu confesión. Que le digas a lo seco: dile a estos huesos secos: yo no voy a hacer la obra. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a Ezequiel? Yo obro cuando tú obres. Si tú no profetizas, si tú no obras, yo no voy a actuar. Es lo que Dios le está diciendo. Mira, Ezequiel, si tú no profetizas, yo no hago nada. Si tú no declaras, yo no hago nada. Pero te voy a dar una instrucción: háblale a estos huesos secos. Oí palabra de Jehová. Diga conmigo: lo seco. Diga conmigo: lo seco, por muy seco, cobran vida cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque de la nada Él hizo este mundo. ¿Y lo hizo con qué? Con su palabra. O sea, abre el corazón. O sea, que si en su vida hay nada, Dios puede hacer algo hermoso. Aún de la nada. No hemos dicho: Señor, no soy nada, soy nada yo. Pues de lo nada, Él ya nos demostró en Génesis que puede hacer algo asombroso.
de la nada. Si tú crees que no sirves, si crees que eres nada, que no vales, pues de ahí Dios puede hacer algo asombroso. Solo necesita que tú oigas lo que Dios dice, porque lo que Dios dice tiene vida. Pedro dijo: ¿a dónde iré si tu palabra son vida eterna para mí? Dile a estos huesos secos: palabra de Jehová oí. Siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En unos huesos quebrados. Siguiente. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quieren ver a Dios obrar? Profetice, declare. Siguiente. Profeticé pues, y esto me encanta. Profeticé pues. Diga conmigo: mis declaraciones. Repita: mis declaraciones de la palabra de Dios producirán ruido o silencio. Pero si usted no declara, habrá puro silencio en su economía, silencio en su cuerpo, silencio en su familia. Pero si usted declara, habrá un gran ruido. Y mientras dice: como me ha mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Va a pasar, iglesia, mientras proclamemos. Mientras esta palabra se proclame, mientras se proclame, Dios ya actúa. Mientras tú proclames, Dios ya empieza a bendecir. Mientras que tú proclames, Dios ya empieza a salvar. Y dice que mientras yo proclamaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Siguiente. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Se dan cuenta cómo es el mecanismo de fe? Primero hablo y después miro. Ezequiel empezó a profetizar y después miró, porque lo que veía al inicio era sequedad por doquier. Pero dice: yo profeticé y miré, vi cómo Dios empezó a darle vida a estos huesos. Vi cómo Dios empezó a restaurar mi economía. Vi cómo Dios empezó a sanar mi cuerpo. Si no profetizamos, si no declaramos, no veremos. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Declare la gloria de Dios. ¿Quiere ver bendición y abundancia? Declare bendición y abundancia. ¿Cuándo, pastor? Ahí, cuando veas todo seco, ahí. En la sequedad, ahí, párate ahí. Pisa ahí y declara la vida de Dios sobre todo lo seco que hay en tu vida. Este país va a ver la gloria de Dios. Juan Montalvo va a ver la gloria de Dios. Porque aunque los vecinos nos cuenten que están llenos de miedo, ahí declaramos vida. Ahí estamos declarando este evangelio. Ahí estamos declarando el poder de Dios. Y vamos a ver la Juan Montalvo llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ante su mano y diga: Espíritu Dios, sopla sobre mí y trae vida. Empieza a orar ahí. No sé cuál sea su valle de huesos secos, pero párese ahí y profetice sobre ese valle. No es lo que ve, es lo que cree. No voy a proclamar lo que veo, voy a proclamar lo que creo, porque lo que creo es lo que veré. Proclame con fe. Si está su economía seca, proclame abundancia. Si hay problemas en el hogar, en la familia, declare, proclame vida de Dios. Proclame.
Sopla, Espíritu de Dios, mientras proclamamos. Sopla, Espíritu de Dios, mientras proclamamos. Mientras profetizamos y trae vida, vida, vida. Vida. Vida, Señor. Vida sobre los corazones. Vida sobre esa pasión que se está secando, sobre ese servicio que se está secando. Vida en la economía. Sopla. 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 Espíritu de Dios. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios no veía un valle de huesos secos, Dios veía un ejército grande en extremo. Miren, cuando Dios busca gente de lo más seco, Él levanta. Así que tu condición no es un limitante para Dios. Escúcheme bien, principalmente para aquellos que dicen que están secos, que ya se mueren, que han perdido todo, que ya nada es igual. Tú tienes más esperanza que ellos. ¿Quién está más seco, tú o ellos? Y si con ellos se levantó un gran ejército y en extremo, ¿qué no va a hacer contigo? Pero donde no hay proclamación de la palabra, diga conmigo, sí hay un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos fue el resultado de la escasez de la palabra de Dios. Padres que están aquí, usted deja de declarar la palabra en su casa se seca. Se seca. Donde usted no declare palabra, ahí se queda. Como Dios no había declarado palabra, había desorden, había tinieblas y había vacío. Pero todo eso cambió cuando Dios dijo, y dijo Dios. Y dijo Dios. Cada vez que usted viene y se sienta, es Dios impartiendo vida. Cada vez que usted escucha la palabra, escucha la predicación, es Dios impartiendo vida. Pero donde dejamos de oír la palabra, nos secamos. Si dejamos de declarar la palabra en casa, se seca la casa. Si dejamos de declarar la palabra en nuestra economía, se nos seca la economía. Si usted deja de declarar la palabra en su cuerpo, usted se enferma. Esta palabra tiene poder y no podemos subestimar la predicación de esta palabra, la proclamación de ella. Si Dios le dijo a un hombre, y un hombre fue capaz de experimentar lo que Dios puede hacer en un valle de huesos secos solamente declarando la palabra de Dios, ¿qué no podrá hacer en nuestra vida si vivimos constantemente así ha dicho el Señor? No tengan miedo en decir lo que Dios ya ha dicho. Declara esa palabra. Y lo seco empezará a cobrar vida. Y habrá un ruido. Y se escuchará. Ya conmigo, se escuchará lo que Dios va a hacer. Dios necesita solamente que usted proclame, que usted crea. Lo que usted cree, eso va a haber. Yo no puedo hacer más. Yo simplemente soy un mensajero. Pero usted debe de declarar. Capaz su valle de huesos secos no es mi valle de huesos secos. Yo declaro para mi valle de huesos secos, pero usted declare para su valle de huesos secos. No tengamos miedo en declarar. No tengamos miedo en profetizar. El discípulo debe de alinearse a la visión de nuestro Padre Celestial. Debemos aprender a ver vida donde Dios ve vida. Vamos a ver vida donde Dios ve vida. Hay un ejército en las calles. Si había un ejército, y miren, y este ejército Dios no lo encontró en la sinagoga, Dios lo encontró en un cementerio. Hay un ejército en las calles. Posiblemente estén muertos en sus pecados, pero la proclamación de este evangelio puede traer vida. Traer vida. No veremos un crecimiento, no veremos un gran ejército,
si no estamos dispuestos a colocar nuestros pies en el valle de huesos secos? Hoy que va a su casa y va por las cuadras de su casa, proclame: el reino de los cielos se ha acercado. Declare vida. Declare vida. Agarre un vecino y dígale: déjame orar. No veremos su crecimiento a menos que estemos dispuestos a colocar nuestros pies en el valle de huesos secos. Iglesia, es tiempo de caminar por estos valles y declarar la vida de Dios y el soplo del Espíritu Santo. La iglesia en las calles es el brazo extendido de Dios. Donde la iglesia no sale, Dios no extiende su brazo. Donde la iglesia no proclama, Dios no extiende su poder. Así que, iglesia, levantémonos y proclamemos el evangelio. Diga conmigo: donde hay proclamación, hay poder. Donde no hay proclamación, no hay poder. ¿Qué dijeron los apóstoles? Señor, danos de nuevo para proclamar tu palabra mientras tú extiendes tu mano y se hacen señales, sanidades, milagros y prodigios. Amén. Dame de nuevo para proclamar tu palabra mientras tú extiendes. O sea, tú extiendes mientras yo predico, y mientras yo predico tú extiendes tu mano. Repito otra vez: Él extiende su mano mientras yo predico, y mientras yo predico Él extiende su mano. Pero si no predicamos, su mano no se extiende. Haga que el brazo de Dios se extienda en su economía. Haga que el brazo de Dios se extienda sobre sus hijos. Que el brazo de Dios se extienda en su cuadra. Que el brazo de Dios se extienda en esta ciudad, proclamando este glorioso evangelio. Dios necesita discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Ya se sumaron. Así que, iglesia, levántate, póngase de pie.